quién no le interesa el tema de las ánimas benditas, de las ánimas del purgatorio, de la Santa Compaña, de la cacería salvaje, de todas estas cosas que podemos escuchar de los muertos, ¿ok? Los votos de ánimas, todas estas cosas que nos interesan tanto? ¿Por qué? Porque los muertos, los fantasmas, en realidad es lo que más cerca de nosotros está, lo que más podemos ver. Todos ustedes han tenido en algún momento un encuentro con un fantasma. Se los garantizo. Un 99.99% de las personas ha tenido un encuentro de algo, aunque lo haya negado, referente a los fantasmas. ¿Ok? Fantasmas, ánimas benditas, ánimas del purgatorio, muertos, a ver, como los quieran llamar, muertos para trabajar en la brujería, rezarle a las ánimas, a ver, de todo, ¿ok? Sobre todo en este mes, pues, que ya sabemos que el velo se va abriendo, no sé si lo están sintiendo ya, y que incluso a los que están en el sur, este tema les interesa, ¿ok? Les interesa, esto es para todos, para siempre. Esto no es un tema nada más de esta época. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este video? Vamos a hablar de todo este tema. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué se debe hacer? Y todas las cosas que esta servidora humildemente sabe qué pasa con los muertos, porque los veo desde que yo nací. Por tanto, les voy a dar aquí mi opinión, mi sabiduría. El que la quiera la toma, el que no la deja, ¿ok? Vamos con respeto a hablar de nuestros muertos y nuestras ánimas del purgatorio. Salud, brujitos, por un día más con ustedes aquí. Aquí ya le tenemos, miren, yo acabo de encender esa vela, ¿ok? Miren qué lindo. Rápidamente les enseño. Esto, siempre he querido una, pero bueno, ahora la tengo. Las calaveritas, la Catrina mexicana, me la trajo mi hija de sus viajes locos. Acabo de prender una velita dentro, esto es para tomar café, pero bueno, se las dediqué a ellas para poner la velita a las ánimas mientras hablo de ellas. ¿No es una belleza? Miren, yo tengo aquí, yo hice una encuesta, no aquí en YouTube, pero sí he tenido preguntas que agarré de... Ustedes creen que a veces no los leo, pero muchas veces sí los leo, lo que pasa es que no contesto, son testamentos a veces, ustedes saben, no puedo, ustedes son miles y yo soy una, ¿ok? Entonces aquí tengo un montón de preguntas que he ido recolectando para este tema, ¿ok? Que creo que son preguntas sencillas y que les pueden ayudar, porque creo que estas preguntas las recolecté de varias personas y son las preguntas que todos se hacen, ¿ok? Y se las voy a ir explicando según lo que yo tengo experiencia. Entonces comencemos con el video de las ánimas del purgatorio o ánimas benditas, espíritus y muertos, ¿ok? Vamos a ver las preguntas, ¿ok? Para empezar, ¿qué son las ánimas del purgatorio? Ok. O ánimas benditas. Bien. Ok, para empezar les voy a explicar qué es el purgatorio. Porque es interesante explicar qué es el purgatorio, porque ustedes están confundidos, porque bueno, a ver, que la iglesia y las religiones nos confunden mucho, para algunos existe, para otros no. Miren, las ánimas del purgatorio, o ánimas benditas, o todos los muertos y ghosts, fantasmas que nos encontramos, todos, no hay ninguno que se salve, ¿ok? Ninguno. Que se quedan pegados a la tierra por deudas familiares, que ellos creen que tienen deudas, por cuidar a sus familiares, ¿ok?
hay espíritus que están, hay categorías de espíritu, ahora hablaremos de eso. Por cuidar a sus familiares, por quedarse pegados a alguna propiedad, porque no hicieron algo en vida y sienten que les faltó, ¿ok? Porque están rabiosos por alguna situación X, algo no concluyeron de alguna manera, de cualquier forma. Luego está aquellos que sienten que tienen que ayudar, porque en vida, cuando uno trasciende, se sale del cuerpo, te comienzas a dar cuenta de que dices, wow, metí la pata. Y decides quedarte para ayudar. No te vas a la luz, ¿ok? La luz viene a buscarte, pero no te vas, ¿ok? Y esto que nos presentan cuando viene la parca, por ejemplo, la muerte, que es muy agradable, no es desagradable. Podemos tener el libre albedrío de decir, no, yo me quedo, sí. Y esto es lo que pasa con la mayoría, no quiere la luz, algunos ni siquiera la ven, ¿ok? Porque como les dije, hay categorías. Entonces ellos están allí en diferentes planos y diferentes estados de conciencia, porque todo plano dimensional tiene un estado de conciencia alto, medio, bajo, ¿ok? O muy alto o muy bajo. Miren, hay de todo, ¿ok? Entonces, queridos míos, esto que la iglesia nos ha hecho creer que es el castigo, la renovación y la limpieza antes de ir a las puertas del cielo de Dios, ¿ok? Sí, porque realmente esto es lo que existe en las conciencias del mundo en su mayoría. Algunos que tienen otras religiones lo ven de otra forma, pero son pocos, ¿ok? La mayoría de nosotros lo vemos así. O nos preguntamos qué hacen esos muertos allí, claro está, aunque no tengamos una religión, no creamos en un purgatorio, pero hay la idea de ánimas del purgatorio, siempre está en el conjunto de lo paranormal, ánimas del purgatorio. Entonces, las ánimas del purgatorio, el purgatorio, corazones míos, no es más que el plano astral, ¿sí? Y el purgatorio, purgar, ¿ok? Es como cuando nos hacen, devolver porque nos intoxicamos, por ejemplo, purgar algo, ¿sí? Limpiarlo. La mayoría de los seres humanos cuando desencarna, la mayoría, como no están despiertos, brujillos, ¿ok? Se queda un tiempo en ese plano. O se quedan toda una vida, ¿ok? Ajá, toda una vida, sí. Hay espíritus muy antiguos que no quieren salir de ahí. Hay espíritus que pasan un tiempo y hay espíritus que pasan muy corto tiempo y hay unos que pasan de una ni lo ven. Listo. ¿Ok? Hay categorías. Pero no es más que el plano astral, el plano donde nos comunicamos cuando hacemos brujería, cuando movemos los elementos, cuando nos comunicamos con la ouija, cuando nos comunicamos con un péndulo, cuando nos comunicamos con entidades y recibimos información, ¿ok? Ya sea más alta o más baja, esos seres están en el plano astral, es lo que más tenemos. Los santeros, los espiritistas, la mayoría de estas religiones y prácticas brujeriles, religiosas que se tienen hoy en día y que siempre se han tenido, se basan en la comunicación con los muertos, ¿ok? Porque saben que es lo más fácil, lo tenemos allí, ¿ok? Y usan a los muertos, y bueno, los muertos también se valen de alguna forma de los humanos, ¿ok? Vamos a ese punto. Entonces el purgatorio, no se confundan que es un lugar de gritos. Y sí, hay muchos espíritus que repiten un loop, se quedan pegados, sí. Hay otros que sufren, sí, no saben. Como la película Sexto Sentido. Cuando el niño le dice, ellos solo ven lo que quieren ver. Y están por todas partes. Unos te oyen, otros no. Es así.
Es así. Es así. Es impresionante lo que uno puede encontrar ahí, ¿ok? Ok. Bien. Vamos a... ¿Ya entendieron lo que es el purgatorio? Es simplemente quedarse pegados del plano astral, de su mundo, del físico, es lo más cerca que pueden estar de su mundo físico. No pueden aceptar otra cosa por ahora. ¿Ok? Bien. Ok. Vamos a la segunda pregunta. Ok, ¿por qué se les reza? Pregunta muy interesante para muchos. Lo que pasa es que es muy fácil la contestación. ¿Por qué le rezamos a las ánimas benditas? ¿Por qué le rezamos a las ánimas del purgatorio? O a los muertos y se trabaja con muertos. Precisamente porque los muertos, miren, en el plano astral se vive de energía, no hay cuerpo. Entonces se hace un trato. Hay muchas almas buenas allí que podemos ayudar, ¿ok? Incluso las malas. Miren, hasta un demonio tiene la capacidad de redención, para que ustedes lo sepan, porque me lo han dicho y lo sé. A todos se le da una oportunidad de redención, sí, siempre. Entonces, podemos ayudar a las ánimas benditas, a nuestros muertos y a aquellos que no conocemos, muertos del territorio, como la brujería tradicional, nuestros muertos de nuestra familia. Tendríamos que empezar por los muertos de nuestra familia, ¿ok? Nuestros familiares, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero, a nuestros familiares, yo les voy a decir algo muy importante. Si ustedes no aprenden a honrar, aunque odien a su clan, aunque los hayan maltratado, aunque tengan recuerdos horribles y humillantes, hay que aprender a trascender. Y una foto, ¿ok?, de los muertos, traten de poner marcos de metal. Cuando la persona ya falleció, se le pone metal en el... yo sé que pueden poner madera, tampoco es tan grave la cosa, pero normalmente ponemos metal. Eso tiene un porqué, pero no se lo explicaré aquí porque es largo, ¿ok? Y en las personas que están vivas, pues cuadros con madera, con decoraciones, ¿ok? En el oeste de la casa sería maravilloso poner ahí el clan, poner tus familiares, los que conozcas, los que no conozcas. Estudia sobre tu clan. Sea lo que te haya pasado con ellos, hónralos, porque sin ellos no estarías aquí. Sin ellos no serías lo que eres hoy en día. Si tú eres una persona fuerte, próspera, maravillosa, que has aprendido, todo eso es gracias al plan divino que se gestó con tu clan. Aunque ellos se hayan equivocado, hayan sido duros, en cierta forma no es una equivocación. Como lo ven los ángeles nos dicen, vean todo desde una perspectiva más alta. No piensen tan en baja frecuencia, porque entonces se llenan de rabia, odio, dolor, y no entienden que es un plan divino. Tú y esa alma se aman y tuvieron un plan divino duro que gestar para que tú entendieras una parte de tu carácter y ese ser que ya trascendió también, ¿ok? O trascendieran un karma. Todo es un porqué, ¿ok? Entonces, trabajamos primero con nuestro clan, ¿sí? Aunque, fíjense, yo estoy de acuerdo con ponerlos. Está muy bien, sí. No molestarlos mucho, no estarles pidiendo cosas. Alguna vez, sí. No todos están en el plano astral, recuérdenlo, y siempre se los digo y se los recalco. No todos los muertos, sus muertos o los espíritus que invoquen siguen estando en plano astral o en purgatorio. Muchos ya trascendieron. Para que lo sepan, ténganlo claro.
Cuando un medium se comunica con un espíritu que ya trascendió, es porque se comunica con la parte dimensional, porque todo lo que hacemos, lo que yo le estoy hablando aquí ahora, esto queda en una burbuja de conciencia de tiempo, ¿ok? Y lo puede percibir un medium de aquí a 40 años. Pero ya yo no estoy aquí, ya yo trascendí y ya reencarné. ¿Ok? Si me entienden, otro día si quieren, pues vamos a este tema de las dimensiones y de por qué nos comunicamos con muertos que ya no están. Así que no crean que todas las comunicaciones, no es por desmentir a los medios, ¿ok? Porque yo también lo soy. Pero tengo claro, no sé por qué, pero tengo muy claro cuando el espíritu ya trascendió y lo que estoy comunicándome es con una parte del momento en que murió, en que se quedó ahí un tiempo. Puedo comunicarme con esa energía porque todo se graba en el universo, todo. Por eso podemos tener acceso a vidas pasadas, por eso podemos tener acceso a pasados de otras personas, por eso podemos tener acceso a futuro, presente, a dimensiones que no conocemos, nunca hemos estado ahí, a todo. El alma es, y este mundo es complejo, ¿ok? Es complejo. Hay muertos que, mientras más antiguos, tal vez es más difícil. Siempre les he dicho, en algunos videos les he hablado de las casas embrujadas, ¿ok? Que es las que albergan más espíritus, posiblemente. Pero cuando un lugar, vamos a hablar en la comparación de un lugar, tú te vas a unas ruinas romanas del 2000, ¿ok? Hace 2000 años, un poquito después de Jesús, o antes, supongamos. Nos vamos a Pompeya. ¿Podríamos comunicarnos ahí con muchas cosas? Sí, porque eso tiene una connotación muy fuerte. Pero hay otros lugares que tú lo sientes, incluso te sientes tan en paz, aunque sean lugares antiquísimos, que hayan pasado cosas muy feas como guerras y cosas, porque bueno, nosotros vivimos sobre los muertos. No hay nadie que se salve de vivir sobre los huesos de los muertos. Porque las guerras, las batallas, los muertos en sí, de cualquier cosa, vivimos sobre cadáveres. Es así, pero ya han sido consumidos por la naturaleza. Entonces, estos muertos, pues, mientras más antiguos, y una casa más antigua, un castillo, un lugar, pierde un poco la connotación fuerte. En cambio, los muertos los podemos encontrar fuertemente en episodios de hace 200 años, 300 años, ¿ok? Ahí están los espíritus mucho más activos, ¿ok? Yo diría que de 1500 para acá nos podemos comunicar bastante bien. Sobre todo si tenemos unos 100 años, 200 años, ahí estamos bastante. Miren, muertos de 1800 a 1900, ¡wow! ¿Cómo se comunican? Hay mucho, porque mientras más recientes, más se quedan. Luego, a ver, sus guías espirituales, los rezos de sus familiares, los rezos de las personas que están ayudando, ellos van entendiendo, ellos mismos a veces, sin que tú reces por ellos. Ellos entienden y trascienden, ¿ok? Entienden y trascienden. Porque llega un momento que hacen conciencia ahí donde están. Y dicen, no, ok, ya terminé esto. Me voy, ¿ok? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que ayudar son los que están más recientemente, ¿ok? Esos son los que están más complicados, más enredados, más bravos, no entienden nada, o sí entienden, pero están apegados. Vamos a entender tantas cosas. Déjenme ver cuál es la próxima pregunta. Ok, pues son muchas preguntas interesantes y no me quiero tampoco, que ustedes saben que yo me pongo a hablar aquí. Aquí podemos pasar 4 horas. Yo creo que yo podría hacerles videos de 4 horas. Miren, tengo una idea, brujitos, y se las voy a decir aquí. Pero por favor actívense todos, inciso, actívense todos, rápidamente a mi Telegram, ¿ok?
a mi Telegram o a mi Instagram en privado. No me hagan nada por correo, aunque el correo está puesto ahí, porque yo los correos no los leo, se van a spam. Tengo varios correos, eso es un desastre. Correo no. Yo quisiera hacerles para este Halloween, ¿qué les parece? No solo parte de mis historias, ¿ok? Las voy a acortar lo más posible, interesantemente, lo más jugoso, y que ustedes me cuenten. Voy a escoger las mejores historias, las que más tengan contenido paranormal, real y cierto. ¿Qué les parece? Especial de Halloween, especial de los suscriptores, que nunca lo he hecho a la final. Solo he hecho dos suscriptores, tres, perdón. Y suscriptores no, bueno, amigos, ¿no? Y bueno, ahí más o menos. Espero, si les gusta, que colaboren, porque sería rico escuchar. Y tal vez, quién sabe, traiga algún invitado, no sé, y conversemos sobre el tema. ¿Qué les parece? Nos pongamos tú a tú a conversar y a echarnos las historias. Quiero que me envíen sus historias, lo más corta, concisa posible, pero que sean historias que valgan la pena y que den impacto, sean fuertes, ¿ok? No me inventen, cuéntelas con el corazón, porque esto me doy cuenta yo, ¿sí? En todo está la energía, los registros akáshicos, la energía se lee. Si ustedes me mandan algo que no tiene corazón, porque está inventado, yo me doy cuenta, ¿ok? Mándenmelo, anímense. Quiero hacer que dure 2 o 3 horas, un podcast o un mega video para que ustedes lo disfruten en Halloween. ¿Qué tal? Y toda esta época que es maravillosa. En honor a los espíritus, en honor a este canal, tenemos ya 30,000 suscriptores. ¡Bravo! Gracias. Pero yo quiero llegar a 100,000. Se lo va a pedir a los espíritus. Bueno, ahí se los dejo, es decisión de ustedes, ¿ok? Si no, pues yo buscaré gente que me cuente historias de seriedad, porque tengo muchos. Miren, vengan acá. La próxima pregunta. ¿Por qué se les reza? ¿Por qué se les reza a las ánimas del purgatorio? A ver, corazones, ¿por qué se les reza? Porque la gente, es una costumbre arraigada en el ser humano rezarle a sus muertos. Porque piensan que está más allá, está con sus ángeles, con sus guías espirituales, está trascendido. De alguna forma los puede ayudar saben que el ser humano siempre tiene la necesidad de ser ayudado, ¿verdad? Una gran necesidad dura y fuerte de ser ayudados, queremos ser ayudados. ¡Wow! Necesitamos. Entonces, si un ser se nos muere, o tenemos la costumbre de rezarles a los muertos y que nos hagan pequeños milagros o grandes milagros, y vemos que funciona, o muchas culturas como la santería, la palería y todas estas cosas que en este caso atrapan a los muertos y los utilizan, ¿ok? Hay muertos que están muy en acuerdo con esto, por el tipo de sacrificio que se le hace y el tipo de frecuencia, ¿ok? Pero hay otros que no deberían estar atrapados. No tenemos por qué atrapar a los muertos, pero se les reza porque, bueno, digamos que ellos al salir del cuerpo ven cosas que ya no, nosotros, por la limitación del cuerpo mental, del cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional, nuestra confusión de humanos, no vemos. Entonces por eso le pedimos ayuda, abuelo. Ay, a ver, ¿dónde estás, abuelito? Ayúdame. Eso es muy lógico también, ¿ok? Y por supuesto, atrapar a los muertos para que hagan lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque los alimentas, les das, que esto me parece muy bajo, les das cosas para que coman, beban, o les das sacrificio, depende de la calidad del muerto, ¿ok? Y los mandas a hacer trabajos negros, oscuros y feos, amarres o cualquier otro tipo de cosas, porque lo que te mandan cuando te hacen una brujería, y vamos a estar claros, los demonios se pueden meter si les da la gana, pero no es un demonio lo que mandan, es un muerto,
siempre son muertos, ¿ok? Con más categoría o menos categoría, con más bravo o menos bravo, depende, ¿ok? Pero la gente les reza porque, bueno, es la costumbre. Además de todo, en las iglesias, fíjense, yo les voy a hablar de este tema, porque mi familia, de parte de mi mamá, siempre les he dicho a todos los que me conocen, que era apostólica, católica, romana, apostólica y católica. O sea, o al revés, lo dije como no era, no importa, da lo mismo, o sea, rajados, una fe absoluta en la iglesia católica, practicantes a morir. Mi abuelo, un hombre muy fuerte, un hombre muy religioso, con un carácter terrible, o sea, fuerte, ¿no? Su religión mi abuelo era como un inquisidor, diría yo, ¿no? Sí. Él dedicó su vida a la iglesia, ¿ok? Es verdad que vivía bien, tuvo 14 hijos, ¿ok? Vivían muy bien, por supuesto, para mantener 14 hijos, él era ingeniero, ¿ok? Pero mi abuela no, por supuesto, en esas épocas, no era una mujer que trabajara, ¿sí? Y él dedicaba, si mal no recuerdo, la mitad de su sueldo a la iglesia y a la oración por las ánimas benditas. Y cada vez que alguien moría, se hacían misas especiales pagadas para esa persona, o porque mi abuelo creyera que había que dar un poco más a las ánimas. Me recuerdo que siempre, todas las tardes, se prendían velas en unas imágenes gigantes que habían de la Virgen, de Jesús y de Dios Padre, ¿ok? Y ángeles. Estaba el arcángel Miguel, el arcángel no sé qué era, otro ángel, a imágenes un poco aterradoras para mí. En el cuarto de mis abuelos siempre había no eran cualquier tipo de vela, ¿ok? Unas velas especiales, velas benditas, con unos recipientes como rojos, con cruz, muy antiguos, de iglesia, ¿ok? Bendecidos, todo era bendecido, agua bendita por toda la casa, potes de agua bendita de la Virgen, con una Virgen. Ese hombre dedicó su vida a la iglesia y a las ánimas benditas. Entonces yo sé que existe esto y sé que existe también esto es dedicarse a las ánimas benditas, ¿ok? Prometerles para siempre, darles el dinero, la mitad de tu sueldo, lo que prometiste tienes que cumplirlo, porque si no vienen por ello. Ese es el problema. Ese es el problema. Y luego vamos a hablar de los problemas al final, ¿ok? Y de qué podemos hacer bonito sin meternos en problemas. No crean que no les voy a dar soluciones, pero esto es importante. Hay otra cosa que se llama voto de ánimas, ¿sí? Hay una historia de una señora que se comunicaba, ella trató de ser monja, le encantaba toda esta cosa, una señora devota, no sé si era brasilera, no sé de dónde, Rumania, yo no sé de dónde era la señora, no sé dónde saqué yo Brasil, yo mis cosas. María Sima, ella tenía comunicación con las ánimas benditas, ¿ok? Las ánimas del purgatorio. Bien, ella hay dos formas de hacer el voto de ánima. El voto de ánima, había uno que se llamaba el animero, que todas las noches pasaba tocando campanas, ¿ok? Se supone que detrás de él venían las ánimas benditas, empezaba en el cementerio, pasaba por todos lados, una oración, un Padre Nuestro a las ánimas benditas. Hay algunos pueblos donde todavía se hace, ¿ok? La gente cree mucho en esto, con mucha fe. Sí, y se dice que no se debe ver detrás del animero, se debe empezar a rezar y no se debe ver. Bien,
Luego está lo del voto de ánimas, como lo que hizo María Sigma, que les dije ahorita, y ella hizo que todo lo bueno que ella hiciera no fuera para ella. Saben que hay una ley de causa y efecto. Todo lo que tú hagas se te devuelve. En este caso ella dijo, ordenó, decidió, decretó que todo lo que yo hiciera bueno fuera para liberar ánimas del purgatorio. De ese estado, en el estado de bajo astral, medio astral o alto astral. ¿Qué es lo que está alrededor de nosotros? Ok, no es más que eso, no hay un purgatorio como tal, ¿sí? Entonces, esto es peligroso, brujito, pero bueno, el que lo quiera hacer, X. ¿Está bien prometerle algo a las ánimas? ¿De vez en cuando? Sí, muy bien, darles algo, ¿por qué no? ¿Ok? Pero no está bien comprometerse por siempre, porque es peligroso. Mis abuelos, si yo les puedo decir, ¿eran gente feliz? No lo creo. Mi abuela vivía siempre deprimida, enferma, lloraba. Y nadie sabía por qué. Luego cuando yo contacté con mi abuela y pude hablar con ella, aunque ella no gustaba de mí, pero yo pude entenderla porque me comuniqué con ella y entendí que estaba deprimida. Entendí lo que yo le producía, entendí tantas cosas, ¿ok? Y la perdoné y la liberé y la ayudé. Sí, hablé con mi bisabuela, la cual no conocí. Del lado de mi mamá estoy hablando, ¿ok? Al lado de mi papá es otra cosa que no contaré aquí. Entonces, entendí tantas cosas. Mi abuelo también estaba enfermo y murió de una forma bastante cruel para, digamos, el hombre tan recto, tan católico, tan bondadoso con la iglesia, que tú dices, a menos de que él haya querido morir en sufrimiento. También conozco un personaje muy cercano a nosotros, muy, muy cercano, católico, apostólico y romano, enseñado por mi abuelo. Y también creo que de alguna manera le pedía a las ánimas, por supuesto también a la Virgen, pero me parece que esta gente llega al punto de dar su vida por las ánimas, porque mueren de formas horribles. Sufrimiento espantoso. Ahora hay otros que podrían morir, no es la regla, ok, pero puede pasar, depende de lo que hayas ofrecido. Entonces tienes que tener cuidado, porque he visto varios casos, no les voy a contar todos, pero tengo dos que les estoy diciendo muy personales. Bien, ok, vamos a la próxima pregunta que es importante, vamos a ver. Fíjense, ¿cómo sabemos, importantísimo, que nuestro pariente o nuestro ser querido que murió está en paz o está atormentado, vagando como alma en pena? Importante, ¿verdad? Ese punto. Todos queremos saber eso. Bueno, hay una cosa que es muy fácil. Y yo creo que todos tenemos que entenderlo. Nos hacemos los locos y decimos, no, vale, eso no puede ser. No, yo estoy loca. Miren. Si es una vez, alguna vez, no tomen en cuenta. Pero si es repetitivo, todos ustedes tienen la capacidad, cuando dormimos, de comunicación. Los sueños son nuestra entrada en el plano astral, amores míos. Porque el cerebro, la conexión que tiene, el alma sale y viaja a otros lugares, ¿ok? Y nuestra parte de conciencia cerebral, digamos que es como el doble etérico de nosotros, entra en su plano astral donde se mueve, lo que entiende, lo que está alrededor, y comienza a tener sueños. A veces son una locura, pero tienen simbología. Cuando ustedes sueñan mucho con un familiar,
el familiar les habla, quiere decir que el familiar está consciente y quiere decirte algo, lo entiendas o no. Entonces, vamos a prenderle una vela, puede ser azul para el arcángel Miguel, blanca para el arcángel Gabriel, si murió de enfermedad, verde para Rafael, si murió con pobreza, Uriel, pero siempre Miguel y Rafael y Gabriel, yo creo que para mí son los predilectos para ayudar a los muertos, ¿ok? Siempre. Para mí es muy importante. Ahora, también le pueden pedir otra a sus diosas. ¿Cómo no? Claro que sí, por supuesto. Pedirles la liberación. Si pueden hablar con ellos en sueño, aquellos que manejan los sueños, maravilloso. Y pueden recibir el que quieren o el que necesitan. O hacer alguna consulta con algún medium para terminar de ver qué es lo que pasa. ¿Ok? Y hacer una liberación. Aunque ustedes no los crean o no sean católicos, llevarlo a hacer una misa para liberarlo les funciona. A ellos les funciona cualquier ritual para la liberación, la luz, las velas, se consumió, están viendo, ¿verdad? Las velas, ¿ok? Por eso tengo tantas velas hoy de verdad, no las de mentira. Las velas, ¿ok? Porque ellos utilizan la energía. El pedido de nosotros es energía, ¿ok? Bajan los guías espirituales, sí, y las velas son consumidas porque son energía. Así como cuando entramos en una casa y nos ponemos a hacer una sesión paranormal. ¿Y qué es lo que pasa con esa sesión paranormal? Oye, que empiezan... ¿Qué pasa? Cuando hay un muerto realmente se está manifestando, se comen las baterías, se apagan las cámaras, se mueven las luces. ¿Por qué? Dicen ustedes. Porque los muertos son energía y su única forma de alimentación es la energía. Entonces, o la toman de nuestro susto, o la toman de nuestro amor, o la toman de nuestra conciencia que le estamos dando, la toman de nuestros pedidos con conciencia, la toman de los guías espirituales, los ángeles, los seres de luz que se la entregan como debe ser, o la toman a lo mero macho porque ellos necesitan vivir de algo. Y ahí vienen los muertos que asustan y que todo esto. Ajá, seguimos. Cuando tú ves a tu pariente que te está hablando con conciencia, pidiéndote algo, tratando de comunicarte algo, pero no sientes miedo ni desarmonía, ahí está. Tu pariente está en conciencia. Bien, sabes que está en el plano astral, porque estás soñando con él. Si tu pariente empiezas a tener sueños caóticos, horribles, tu pariente está, no sé, no te hace caso, no te ve, está como un zombie o está como un demonio o está haciendo cosas malas o te agrede a ti como si fueras un desconocido. Miren, X cosas que puede pasar. Ahí te dice, mi pariente, aquel que murió, está atrapado, penando en el plano astral. Tenemos que liberarlo porque está apegado, qué sé yo, a su casa, a sus bienes, está molesto, tiene rabia, alguien no le faltó algo, le faltó a alguien. Tenemos que pedir luz para que haga conciencia y pueda salir de ello. ¿Ok? Ya no hay que rezarle a él directamente, no. Solamente con su nombre, pidiéndole, por ejemplo, Arcángel Miguel, libera a nombre y apellido, que fue mi pariente, explíquenle todo, ¿ok? Y hagan un novenario. Los novenarios, ¿por qué se hacen novenarios? Porque el 9 es un número de manifestación, de acción y de poder. Y de llevarse, ¿ok? Si todavía lo siguen viendo, hacen otro más, ¿ok? Porque hay muertos que es difícil de sacar, ¿ok? Hay muertos que ustedes ven que están como... Los ven, corren, vagan. Algunos están muy perdidos y son parientes de ustedes. De alguna forma también te están diciendo, no, en ese plano astral hay entidades que quieren ayudar,
y otros muertos que quieren ayudar. Entonces te ponen a ver, a lo mejor empiezas a soñar con un poco de tíos que están muertos, pero están todos en una fiesta, bebiendo, locos. Entonces corren de un lugar a otro, hay como un caos. Miren, fíjense en las energías, puede ser cualquier sueño, yo les estoy poniendo ejemplos cualquiera. Fíjense qué energía les transmite, cuán atrapados están, cuán inconscientes están porque murieron en ese estado de conciencia. Por eso, brujitos, y recuerden esta palabra, por favor, traten de elevar su estado de conciencia, comprender lo espiritual de las formas en que ustedes quieran, pero realmente hagan una conciencia en verdad, conciencia. Acuérdense lo que les dije en el video de los arcontes, de cómo hacer conciencia. Es una conciencia real, ¿ok? Es difícil de explicar, pero el estudio de la espiritualidad nos va abriendo y nos va ayudando acorde con nuestros guías espirituales, que ellos saben que esa es la intención de querer hacer conciencia y no morir en la inconsciencia, que es lo que nos va a hacer no quedarnos en el plano astral, ¿ok? Esa intención de querer ser mejor, de entender, ¿ok? Eso es lo que hace que la ayuda venga, por decírselo rápidamente, ¿ok? Pues aquí no vamos a hablar de ese tema, pero no, traten de no morir inconscientes, ¿ok? Tengan fe, por ahí se empieza en algo, aunque sea en algo. Ok, entonces ya más o menos saben qué pasa si sus parientes empiezan a soñar con ellos o empiezan a mover cosas en la casa. Ustedes saben, hay que rezar por ellos, ¿ok? No se los queden. Ellos sufren, miren, mientras ustedes tengan a su muerto en la casa y les pongan un altar y les pongan un llorar y un llorar, no es lo mismo poner un altar de honrar. Yo lo tengo. Yo honro a mis ancestros, honro a mi padre, honro a mis abuelos, les doy las gracias, ok, los tengo ahí por honor y honra, pero no les pido nada, no, yo pido para que ellos estén bien, ok, y si alguno quiere comunicarme algo en algún momento, pues maravilloso, porque algunos ya pasan, a veces entienden tanto que pasan a ser guías espirituales, o los maestros y los guías y los maestros del karma y los médicos del cielo, de alguna forma ayudan y los dejan comunicarse con nosotros, ¿ok? Pero ya en un estado superior. Vean la película, se los vuelvo a reiterar, es muy vieja y tiene cosas que son, bueno, no tanto así, pero es bastante buena, que se llama Volver al Hogar de Chico Javier, que es un brasilero. ¿Ok? Es muy viejita, está en YouTube, pero tiene cosas muy interesantes, ¿ok? Un poco niña para nosotros ahora, pero hay mensajes buenos, ¿ok? Bien, entonces, honrar a los ancestros, más no tenerlos llorando y pidiendo, porque esto los atrapa. Te atrapa a ti en el dolor y lo atrapa a él en el dolor. No lo dejas en paz, y esto no se hace. Al igual que no se hace atraparlos para que hagan brujería por ti, magia negra, atadura, hechizo y todo este tipo de porquería. Muchos muertos, como les dije yo en el video pasado, a mí me mandan muertos y yo me doy cuenta y lo que agarro es decirle, ven acá mi amor, ¿hace cuánto tiempo tenía esta bruja en el caldero? Hace tanto. ¿Tú me quieres hacer daño? No. Hay algunos con los que no puedo tratar, ciertamente. Pero hay algunos que sí, porque yo siento energía. Y le digo, ven, ¿quieres que te libere? Me dice, sí, por favor. Y los libero. Y esa palera o ese palero o ese santero o lo que sea no vuelve a ese muerto más nunca. Le queda el carapacho del caldero o de lo que habrá metido ahí. No sé. Me causa mucha gracia y me encanta liberarlos. Así como cuando voy a limpiar casas, me encanta liberar a los muertos. Algunos me dan unas informaciones bellísimas. Conversamos un rato. A ellos les gusta conversar. Porque saben lo que es encontrar. Porque
Fíjate, aquí me dicen, ¿por qué algunas personas los ven y otros no? ¿Ok? Este es otro punto. ¿Por qué? Porque, miren, a los muertos les gusta ser escuchados. Ustedes saben la desesperación de haber salido del plano físico, algunos por accidente, ¿ok? Y no poder comunicarse con nadie. Nadie te oye, nadie te ayuda. Es triste, entonces van agarrando energía de donde puedan, porque si no se van decayendo. Es como nosotros, si no comemos, nos vamos muriendo, ¿ok? No va a morir, pero necesita energía. Entonces le encanta cuando alguien los ve, por eso se pegan a los medios, ¿ok? Y empiezan a hablarle, le cuentan cosas. No hay nada más interesante que cuando un muerto puede hablar y tiene conciencia. Sí, y que está en una dimensión más alta, y hasta tiene tiempo de experiencia. Y entonces empiezas a hablarle y dice, mira, cuéntame. Como el último que les conté en el video anterior. ¡Wow! ¡Qué montón de cosas me soltó! ¡Cuántas cosas me dijo! Y qué interesante, qué rico cuando vas a una casa y de repente te encuentras a una persona ahí y te dice, hola, ¿cómo me estás viendo? Sí, yo sé que tú sí puedes vivir. Y entonces de repente la gente me está hablando y yo estoy escuchando aquí al abuelo hablando y yo, ay señor, ¿será que se lo digo? Y me dice, no, que no te van a creer. Pero entonces me dice, pero aquella que así te puede creer. Entonces uno viene y le dice, mira, ¿tú crees? Y entonces le mandas un mensaje al abuelo y digo, yo te lo dejo ahí. Ay, empieza la lloradera, empieza la cuestión, o sea, se arma la zampablera, o sea, yo prefiero a veces no meterme en camisa de 11 varas, pero a ellos les gusta ser escuchados. Sí. Hablen con ellos. A veces, aquellos que están perdidos, saben que no escuchan, como los de los otros, la película de los otros, que no veían, no sabían, estaban en su mundo, están en un loop. Repiten y repiten aquello que les duele, ¿ok? O están perdidos, no escuchan, no te ven. Hay unos que pasan, vagan y ni te ven, ¿ok? Pero mientras tú empiezas a pedirles, epa, aquí estoy, escúchame, llega un momento en que voltean, ¿ok? Y los puedes ayudar. Tenemos tantas formas de ayudarlos. Es magnífico. Y aquellos que están más adelantados en el plano astral, que ya están a punto ya de irse, te pueden colaborar, así como los guías espirituales y los ángeles, por supuesto. Es maravilloso ser medium, ¿saben? A veces es un poco fastidioso, porque los espíritus, yo corté un poco eso, ¿saben? Porque los espíritus realmente vienen a cada rato a pedir ayuda. Entonces, ojo, si no quieren volverse locos con las peticiones. Pero es lindo ayudarlos, ¿ok? Y es muy bueno la información que nos pueden dar. Por eso se pegan. Por eso hay gente que los ve más que otro. Ahora, creo que todo el mundo puede ver los espíritus en algún momento, sobre todo en épocas como esta. Y pues muchas veces a sus familiares, porque ellos quieren manifestarse, aunque la persona no tenga la capacidad de ver muertos, les tumban algo. Es que es la forma en que, a ver, no saben cómo más comunicarse, ¿ok? Entonces utilizan los sueños mucho, así que ojo con los sueños. Fíjense, ¿qué ofrecerles? Me preguntan aquí, bueno, ok, le puedes ofrecer las misas, sí, los novenarios, oraciones que tú quieras hacer en tu casa, ¿ok? Por ellos, unas velas, pero les dejas claro que las velas no son para que ellos se alimenten. Sí, van a alimentar el camino de vuelta a casa, encargados siempre a su ángel guardián, a Gabriel, a Miguel y a todos los que pueden ayudar. Que quede claro que esas velas son para eso. No para que ellos se sienten a comer en tu casa y ahí se queden alimentados por una velita y te estén pidiendo velita, que fue lo que pasó con mis abuelos. Y con muchos abuelos seguramente que es lo que pasa, porque no tienen la conciencia, porque evitan todo lo que es el plano psíquico y les parece que es una perversidad o un pecado hablar con los muertos, con los espíritus o con los demonios, ¿ok? Cuando eso es un don de Dios, de los dioses o como ustedes quieran llamarlo. Vamos a ver. ¿Qué día se les reza? A ver, cualquier día.
cualquier día, por supuesto, y más si tienes algún pariente que acaba de irse. Pero en estos días estamos propicios, maravillosos. Miren, tienen la tradición de los mexicanos, que es bellísima, se las expliqué. Bueno, hay muchos videos explicando que el Día de Muertos. Pero el año pasado, primera vez que lo practico, ay, fue muy lindo, fue encantador realmente. Fue muy, muy bonito, sí, hermoso. También, pues por supuesto, lo he practicado de otras maneras, de la manera de la brujería tradicional, de la manera wicana. Este año lo voy a celebrar a la manera nórdica. Sí, a mí me gusta cambiar, pero al final es lo mismo. La finalidad es la misma, ¿ok? Entonces, ¿cómo se le pide? Como ustedes quieran, según sus tradiciones, ¿ok? Bien, ¿cómo se les pide? ¿Cómo se les reza para ayudarlos? Tengan en cuenta. Ok. ¿Quiénes van al purgatorio? Pues por supuesto aquellas almas que sienten que no han terminado algo en este mundo, que deben algo, que están tristes, que no hicieron conciencia, que tienen dolor, ya se los expliqué al principio, ¿ok? Sobre todo aquellos que están apegados a la tierra, a algo, a una propiedad, a un lugar, a un tesoro, sí, cosas como esta. Ok. ¿Son buenos o son malos? Hay de todo. Porque hay unos que están tan rabiosos o que murieron y son malos en vida, siguen siendo malos en muerte. Estos son la mayoría de los espíritus que son capturados por santeros, por espiritistas, por babalaos, por brujos negros, por vudú y por todas esas cosas. Entonces son capturados y ayudan al brujo porque les gusta, ¿ok? Les gusta porque ellos son malos, son malos. E incluso a veces no pertenecen a ningún brujo, a nada de esto. Simplemente van por ahí, se encuentran a alguien que es sensible y ¡pum! Y le dañan. O se meten en las casas, ahí es donde infestación de espíritu, se meten porque les da la gana, porque vive una familia, viven niños que son muy energéticos, adolescentes que son energéticos, brujos, personas, si vive una bruja, tienen cuidado. Las brujas atraen mucho a los muertos, pero hay ciertos muertos que, porque saben que la bruja los puede agarrar y mandarlos a otra parte, ¿ok? No destruirlos, los puede hacer que se liberen y ellos no quieren quedarse en su porquería. Les encanta, por ejemplo, los antros, los pop, las discotecas, los lugares donde se cometen, o sea, si en su vida era una persona que quitaba vidas, pues le gustará alimentar eso en alguno que tenga esa característica y se pega a ese ser, ¿ok? Y vive de eso. Los que fumaban mucho, pues se van a los antros, a los pop, donde hay una fumadera y un humero y una cuestión, y entonces esa gente ahí, ay, me disculpa, yo me quito y me los pongo, pero es que nada más me sirven para leer, ya está, pero esto no los aguanto. Entonces, fuman, beben, toda esa energía que emanan todas estas personas que están como locos fumando y bebiendo, y sobre todo que son jóvenes, que tienen esa energía poltergeist durísimo. Ahí esos espíritus comen divino, divino. Incluso muchos espíritus negativos aquí en la espalda, revientan la espalda, por eso se llama abrir la puerta de atrás cuando te drogas, cuando pierdes la conciencia por la bebida, o sea, que te fumes un cigarro o te tomes 2 cervezas. Está bien, no será una maravilla, pero eso no te va a quitar la conciencia. El problema es cuando pierdes la conciencia, ¿ok? Y puede ser que tú vayas a una fiesta, te diviertas, porque dentro de una fiesta, dentro de tomar algo y elevar la energía de la conciencia en bien y en felicidad, no está mal. Esto es parte de lo que se hace en la magia, pero eso se lo explicaré tal vez en un curso de brujería nuevo que voy a hacer. Hasta ahí se lo dejo. La curiosidad mató al gato. Sí, voy a hacer uno nuevo, ¿ok? Maravilloso y más fuerte. Con tiempo. Bien. Entonces no está mal que puedas ir a disfrutar con tus amigos. Bebas algo. Sí, tú sabes que te vas a llenar de larvas astrales. Muy bien. Te puedes traer un muertico a casa, pero tú vas, te bañas, echas tu sal marina, después te limpias con tu incienso,
te relajas, meditas, ya está, disfrutaste de tu fiesta y eso está bien porque vinimos a vivir una experiencia con los chakras de abajo y con los chakras de arriba. La experiencia de abajo consta de eso, vivir en el plano humano, disfrutar de las cosas humanas, pero con una concordancia, sin exageración y tampoco sin exageración irnos hacia el plano espiritual, tipo ya secta, no hay más nada, esto es una, o sea, ya hay gente que se vuelve loca, ¿ok? Hay que ser lógicos, brujito, ¿ok? Entonces no está mal que vayan a eso, un lugar y se diviertan. Una noche de copa, una noche loca, ya está. ¿Cuál es el problema? Pero ustedes tienen conciencia de que no van a estar todo el tiempo en eso. Ahora hay gente que está perdida en eso y que, bueno, ellos se alimentan de ahí. Otras personas que se van y se alimentan, otros espíritus que se alimentan de esas personas que se inyectan ya droga, se meten en esas casas, en esos lugares perdidos y viven de eso, ¿ok? O viven de la maldad, porque son espíritus muy oscuros. Y ahí entran los demonios. Espíritus y demonios. En una casa que está poseída siempre hay espíritus y siempre hay demonios. Sí. El demonio impulsa la maldad del espíritu que está ahí. ¿Okay? El espíritu empieza a abrir las puertas y luego viene el demonio y se va metiendo, controla el espíritu y hace lo que le da la gana. A veces podemos encontrar que un espíritu quiere hacer frente. Siempre eso que ustedes ven en las historias de que a veces hay un espíritu que si lo matan todo se desata. Hay espíritus que nos están cuidando y pensábamos que no, porque no se saben comunicar, ¿ok? Pero esto es así, se alimentan de energía en cualquiera de sus fases. Ustedes van, el otro día fui por una iglesia, yo me encanta meterme en las iglesias, y me provoca, a veces prendo es una iglesia que tiene un nicho así antiquísimo, una parte de 1100 cuando fue hecho esa torre, y ahí uno se mete y entonces prende unas velitas, entonces está Miguel, está San Judas Tadeo, está Rafael, está la Virgen de Montserrat, esta gente, es como que cada uno le pone unas velas a quien quiere, ¿no? Con su pedido. Y entonces ella me provoca poner unas velitas ahí, ¿no? Entonces, de repente cuando estoy entrando, miren, veo tantos muertos, pero un montón de muertos. Ay, disfrutando de aquel pedido de todo el mundo. Digo, aquí todo el mundo está pidiendo por sus muertos, ¿eh? Definitivamente. Y de donde más había velas era donde Miguel, Arcángel, claro. Interesantísimo, ¿saben? Ok, vamos con la siguiente pregunta. A ver. ¿Cuánto tiempo están ahí? Ok, ¿cuánto tiempo están ahí? Todo depende de cuánto tiempo tengan que tal vez purgar el karma que aún les quedó en vida o salir de su inconsciencia para poder entender que deben seguir su camino. Porque la mayoría es porque no quiso ir a la luz. La luz le llamó y dijo, no me voy. No me voy y no me voy. Y se quedaron porque hay libre albedrío, ¿ok? Necesario. Sí, y algunos lo deciden también con sus guías espirituales. No, tengo que ayudar a mi familia, tengo que quedarme desde aquí purgando mis pecados, yo me siento culpable. Y entran en un loop vicioso de dolor, pero bueno, hasta que no lo superen, ¿ok? Cada quien tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Algunos duran mucho tiempo, pero acuérdense que los tiempos en el astral son distintos que los de aquí, ¿ok? Sí, a veces para ellos podría ser mucho más tiempo que para nosotros, a veces no, todo depende. Bien, o sea, me preguntan, amenazar a las personas o a los niños con castigos, las ánimas del purgatorio les van a jalar las patas. A mí me lo hacían. Déjenme decirle que esto no se hace, ¿ok? Porque esto, sí, las ánimas del purgatorio sí te van a hacer caso si tú le prendes velas y les das ofrendas. Es terrible para los niños. O sea, es terrible que ustedes utilicen a sus muertos o a cualquier muerto para eso. E incluso por ese tipo de acciones pueden atraer no muertos de su familia que sean de una forma positiva, sino que puedan atraer muertos negativos, se les meten en la casa y se adueñan de la casa y ahí empieza el problema.
¿ok? Es recomendable, fíjense, aquí estaba la pregunta, es recomendable. Si yo no quiero un tío, una tía, si yo me llevé mal, ¿ok? Me llevé mal en vida con esa persona, es recomendable que yo te tenga en un altar y le pida, ¿ok? Bien. Mira, te voy a decir, podrías hacerle dentro de estas épocas, de estos tiempos, ¿ok? Hacerle un pequeño rezo a esa persona, ¿sí? Pedir por ella, pedir por su salvación, por su conciencia. A ver, ya trascendió, ustedes tenían un karma, recuerda que todos los karmas, por malos que sean, relaciones dolorosas, es porque aunque haya mucha rabia, ¿ok? Esa persona no despertó, no hizo conciencia, o tú tampoco, ninguna, ambas, o una sí, otra no. Tú tienes una razón de ser, perdónala, ¿ok? Libéralo, suéltalo, ya está. Esa persona no está, ¿ok? Y pídele que se lo lleven a la luz. Pero realmente para mí, yo que se los digo, no es bueno tener un familiar. Yo sé que otras brujas me dirán, no, hay que tenerlos a todos. Bueno, para mí, en mi experiencia, cuando tú sientes, tú pones ahí todas las fotos de los familiares que a donde puedes llegar, hasta donde puedes llegar, porque no tenemos la foto de todo, ¿ok? Yo tengo un montón de fotos de familia, pues mi familia ha sido muy tradicional y ha escrito los libros desde que venimos. Un día por ahí dijeron que nosotros venimos de Jesús. una prima que está un poco cucu, yo le dije, ahora sí es verdad que perdiste los papeles tú. O sea, tienen todos los datos y tengo un montón de fotografías antiguas, pero no los pongo a todos, yo los pongo hasta mis abuelos, ¿ok? Y hasta de mis bisabuelos tengo también, ¿ok? Alguna tía que quise o alguna cosa, aunque bueno, no, creo que no tengo ninguna tía que poner de ningún lado. Entonces, pues, tengo lo que puedo tener, ¿ok? Pero hay seres que han pasado de plano y que yo, como tías, por ejemplo, que no me llevo bien con ellas. Nunca me llevé y nunca me quisieron. Entonces he hecho el trabajo de liberarla, liberar ese dolor, sí, pero no la coloco con mi altar de ancestros. No, porque me siento incómoda. Tengo recuerdos y no está bien ni para ella, donde quiera que esté, ni para mí. ¿Ok? Pero sí hice algo bonito para ella. ¿Me entienden? Creo que es necesario. O esta parte de la familia, tu familia paterna, aunque es bueno siempre honrar al padre, ¿ok? Aunque sea tu papá, sí. Pero si te duele mucho verlo porque fue muy fuerte, pues lo mejor sería que primero pusiera a la familia de tu mamá con la que te sientes bien, suponte, estoy dando un ejemplo. Aprendas a trabajar con esto y ellos te ayudarán poco a poco a que aceptes la energía de los otros para honrarlos, perdonarlos y liberarlos, ¿ok? Debemos honrarlos. Ustedes saben, si ustedes no honran a su madre, no tienen abundancia, no tienen amor. Si ustedes no honran al padre, no crean prosperidad ni dinero. Por ejemplo, te estoy dando unos ejemplos nada más, ¿ok? Entonces hay que honrar al papá, honrar a la mamá y a todos los ancestros. Sí, importante. Honrarlos, llegar a querer esa familia dentro de lo que pueda, que te dio la vida, a tus apellidos, a lo que eres. Aunque entiendo que hay unas personas que se han cambiado los nombres y que bueno, no importa. Pero honra a aquellas personas, aunque ya no tenga su apellido. Es bueno en este momento, por ejemplo, visitar cementerios, me preguntan. Vamos, es bueno visitar cementerios. Miren, a mí me encanta. Pero tengan cuidado, brujitos. ¿Por qué? Porque los cementerios están llenos de espíritus. Sí, a veces hay unos más tranquilos, otros no, pero allí se mueve mucho dolor.
Se mueve mucho dolor, ¿ok? Esto es importante y se les pueden decaer. Los cementerios están llenos de espíritus y a veces pedimos cosas y entonces se nos pueden venir unos espíritus que ni siquiera son nuestros y empezar a afectarnos en nuestra vida y hay carrizo y no sabes qué hacer con ese paquete. Yo una vez, y tal vez se los cuente si quieren, dentro de las historias que vamos a contar, yo tengo muchos cuentos de muertos, bueno, me canso, habrá unos importantes que les puedo contar. De una vez que me metí en un cementerio y hice un pedido en el cementerio y le dije que se viniera conmigo cualquier muerto que pudiera con lo que yo quería. ¡Ay, mamá! Con lo que pasó. Entonces tengas cuidado. Pero a mí me encanta. Ahora lo hago con respeto, ¿ok? Simplemente me siento, pido luz para todos ellos, visualizo, me encanta sentir la paz, ver las tumbas. Siento dónde están las partes más críticas, más fuertes. Voy sintiendo tantas cosas y de pronto, pues bueno, se me aparece alguno de ellos, conversamos. A mí me gusta, pero no todo el mundo debería ir al cementerio. Hay una cosa que todo el mundo hace. Hacer brujería en el cementerio. No lo hagan, no perturben a los muertos. No, que yo tiro las velas, los residuos de vela o entierro cosas. Está bien, eso es parte de una brujería, pero esto es una falta de respeto. Y tú no sabes qué muerto se te va a poner bravo. Estas cosas no se deben hacer. Entonces pasea por tu cementerio, ríndeles culto, llévales una flor, échales un agüita. Haz algo bonito por ellos, ¿ok? ¿Sí? Siempre con tus ángeles guardianes y tus protecciones, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con esto que aparece en las noches de el Día de Muertos y todo esto? La Santa Compañía, que puede aparecer en cualquier momento del año. Las ánimas del purgatorio que aparecen en masa. Cuando una persona le reza mucho a las ánimas del purgatorio, yo lo reconozco porque trae un montón de muertos. Una fila. Cuando ya ha hecho un compromiso, ya esa persona tiene que cumplir con ese compromiso siempre. Porque es muy difícil. No hagan compromisos. Prométanle, como dice aquí, una velita, ¿ok? El Día de Muertos, los honro, los ayudo, lo que quieran. Háganle algo lindo, como lo hacen en México, ¿ok? O como lo hacen aquí en España, o como lo hacen en Estados Unidos. A mí no me importa la forma que lo vayan a hacer, no me interesa. Háganle algo bonito, pero no se comprometan, porque empiezan a pegarse, no muertos de su familia, todos los muertos que pueden. Porque ellos viven de energía. Y recuerden, para terminar, que lo más peligroso de estar haciendo pactos con los muertos, y por eso es que todo el que trabaja con muertos termina mal, en su mayoría, porque los he visto, ¿ok? Y se enferman, porque ellos tocan la salud. ¿Por qué tocan la salud? Porque ellos no tienen energía. ¿Y qué es lo primero que te van a hacer? Extraerte todo el tiempo mientras tú les estés rindiendo el culto, mientras tú les estés pidiendo cosas. Muerto, la casa llena de muertos. No es saludable y te vas a enfermar. Y te va a también tocar, seguro, que la prosperidad. Dicen que a los muertos se les puede pedir prosperidad. No, ya eso no es moneda de intercambio para ellos, no les importa. A ellos solo les importa la energía, la luz, ¿ok? Te pueden ayudar en alguna cosita, tal vez, de darte un número de lotería, hacerte que te den un trabajo, tus muertos familiares, pero no hagas pacto con los muertos. Hónralos y ayúdalos, pero no hagas pactos. No te dediques a las ánimas, a menos de que, bueno, ese sea tu deseo. No te cargues de ánimas del purgatorio, no estés pidiéndole, no estés prendiendo velas a las ánimas del purgatorio sin saber lo que estás haciendo. Préndeselas a Gabriel, a Miguel, para que los libere, pero no a ellos. Porque si se las prendes a ellos,
así, aquí, se pegan y ustedes van a ver el montón de muertos aquí pegados y van ahí entrando por esa puerta, por las ventanas, si yo se los ofrezco a ellos nada más. No. Son para ustedes, pero para sus guías espirituales, sus ángeles guardianes, para ser liberados y darles luz en su camino que tanto la necesitan. Entonces, brujitos, esto es lo que quería decirles. Espero que les haya gustado este video. Un poquito más largo, que tenía tiempo que no hacía uno más de 1 hora, pero bueno, creo que lo merece la pena y hay está mucho más por hablar, pero bueno, reduje hasta donde se puede. Entonces, pues, brujitos, se les quiere mucho. Salud por todos estos tiempos maravillosos de las brujas que estamos viviendo y que nos encantan, estemos en el continente que estemos, ¿ok? Porque las brujas siempre serán brujas, aunque tengamos tiempos distintos. Por ejemplo, los brujos de Argentina, a los brujos de aquí de Europa tenemos tiempos distintos, pero somos iguales. Trabajamos lo que haya que trabajar en cada época, ¿verdad? Salud por eso. Y los muertos siempre estarán con nosotros, son parte de nosotros. Ya está, nosotros también seremos muertos y fuimos muertos. Hemos sido muertos, ánimas del purgatorio, como dicen por ahí. Y hemos vagado durante mucho tiempo antes de reencarnar. Otros no, otros sí, hemos hecho de todo. Hemos sido espíritus y muertos. Y volveremos a hacerlo. Pero lo que esperamos es que en este momento entendamos de tal manera que pasemos por ese plano directo y nos liberemos y nos podamos ir de esta tierra o hacer lo que nos dé la gana, ¿verdad? Sí, para eso estamos aquí, para aprender y hacer conciencia. Salud, brujito. Se les quiere un montón y que sus muertecitos los bendigan, los ayuden, los abracen, honrenlos. Mientras más los honren, más prosperidad, más abundancia y más felicidad van a tener en sus vidas, ¿ok? Y de resto, pedir a los seres de luz, como debe ser. Todo como debe ser. Se les quiere. Un besote y un abrazote. Y nos vemos, ya saben, mándenme su historia interesante, corta y concisa, para hacer un gran cierre de este mes de Halloween, ¿ok? Yo los espero. Se les quiere. Besos. Bye bye.